¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Manchester City acumula su segunda derrota consecutiva. A pesar de que Rodri nuevamente forma parte del cuadro titular, no es suficiente para que los de Guardiola pudieran mantener la ventaja. No solamente perdieron el partido, sino se los remontaron después de haberlo ido ganando 1-0. Los últimos 30 minutos del Brighton fueron muy superiores al City y es por eso que lo terminan perdiendo. El equipo de Guardiola fue mejor durante los primeros 60 minutos. La realidad es que Rodri le da muchas soluciones al cuadro de Guardiola. Durante todo el primer tiempo fueron infinitamente superiores, Haaland tuvo sus oportunidades, pero la realidad es que no las pudo concretar. La oportunidad más clara fue la que terminó definiendo. Gran jugada de Marmoush que le termina haciendo túnel a Dunk y con eso Haaland queda de frente al portero que nada más tiene que definir hacia un lado. Con eso el Manchester City se iba adelante en el marcador. Los primeros 60 minutos el cuadro de Guardiola había dominado la posesión, el Brighton no podía salir, Minté estaba en la banda tratando de defender lo más que podía y es uno de los jugadores que en ofensiva más soluciones le da al Brighton. La realidad es que el día de hoy el Manchester City parecía que merecía ya más de un gol. Cuando llega el minuto 60, Fabián Hörzeler hace 4 cambios. Parecían muchos cambios en ese momento, pero la realidad es que le cambió la cara al Brighton. Metió a Georginio Rutter, metió a Gruda, cambió a los dos mediocentros, sacó a Baleba, un jugador que el Manchester United quiere pagar más de 100 millones de euros por él. No le importó, lo termina sacando y mete al jugador de experiencia como Milner al lado de Ayari. Con esto el Brighton adelantó las líneas, el Manchester City dejó de salir jugando, no estaban encontrando soluciones en defensa y es por eso que el Brighton cada vez los estaba metiendo un poco más. Una jugada muy inocente por parte de Matheus Nunes en la que hace un penal. Un centro del otro lado, Matheus Nunes levanta mucho la mano, un penal muy claro. Me parece que Matheus Nunes demuestra que no es lateral. Es un lateral convertido que anteriormente en el Wolverhampton jugaba como mediocentro. Creo que Guardiola tiene problemas con los dos laterales nuevamente. A pesar de que ahora Rico Lewis no está haciendo de la partida, buscaba opciones diferentes Guardiola por ahí, pero de eso hablaremos más adelante. En el penal me parece que es evidente que es penal. Yo creo que lo revisaron porque anteriormente Bernardo Silva parecía que lo habían jalado, no había nada, y el que termina concretándolo es James Milner. A partir de ahí parecía que el Manchester City podía tomar nuevamente el balón, acorralar al Brighton, pero el Brighton en las contras estaba siendo muy peligroso, mucho más peligroso que el City en esos momentos. La realidad es que en cualquier momento se veía que iba a caer el gol y a final de cuentas así terminó pasando. Ait-Nouri también es un problema para el Manchester City. Nunca está en su posición. Cuando entró Rubén Díaz en los últimos minutos lo regañó como 4 veces precisamente porque estaba muy adelantado. Rubén Díaz estaba jugando por ese lado. Me parece que tiene mucho que trabajar Guardiola con eso, porque los dos laterales no le están funcionando en estos momentos. Brian Gruda hace un jugadón en el que parece que va a definir. Ya tenía muy encima al portero y Ait-Nouri se le termina barriendo y les hace un recorte que queda de frente a la portería sin ningún adversario. Un golazo de Brian Gruda. Recordó mucho lo que hizo Mesut Özil en su momento hace muchos años y me parece que el Brighton termina ganando un partido que parecía que se les podía venir la noche en cualquier momento. Aparentaba ser un partido que el Manchester City debería de ir goleando, pero el Brighton y los grandes cambios de Fabián Hörzeler hacen que cambie completamente la dirección del partido y con esto se favorezca. El City de Guardiola tiene muchas cosas que mejorar. Lo de los dos laterales creo que es el principal error. En algún momento va a recuperar a Guardiola, eso le va a beneficiar mucho, le da mucha solidez defensiva. Es cierto que la temporada pasada, durante toda la temporada, estuvo rotando a todos los defensas porque ninguno le estaba funcionando, pero me parece que Guardiola le da esa solidez defensiva. Necesita recuperarlo porque me parece que Ait-Nouri a la hora de ofender le puede aportar variantes, pero no sé si a la hora de que tenga que retroceder lo va a hacer de buena manera. Por el otro lado, Matheus Nunes desde la temporada pasada
no me ha gustado desde que lo contrataron, me parece que ha sido un error ponerlo en esa posición. Yo creo que necesita regresar a lo que hacía Rico Lewis, nuevamente meter a Guardiol, armar línea de 3 cuando sacan el balón, Rubén Díaz, John Stones y en ese caso Guardiol por izquierda, y Rico Lewis se puede adelantar al medio campo para tratar de aportar con Rodri y dejar un poco más libres tanto a Reinders como a Bernardo Silva. La realidad es que Guardiola tampoco de 3/4 de campo hacia adelante estaba encontrando la contundencia. A pesar de que Marmoush jugó por izquierda y se centralizaba para permitir que Aït-Nouri fuera por la banda, no estaban siendo tan contundentes de cara a portería. Las opciones que tuvo Haaland no está al nivel que se espera. Evidentemente no está al nivel de la primera temporada que jugó, en la que metió infinidad de goles, y creo que necesita un poco más de apoyo a la hora de convertir los goles, porque el Manchester City no está siendo contundente. Oscar Bob es un jugador que ha sido titular con Guardiola en esta temporada, juega como extremo derecho, un jugador que a pesar de que juega como extremo derecho es zurdo, tiende a centralizarse, pero le falta muchísimo gol y eso le está perjudicando un poco. Yo creo que necesita recuperar muchas piezas Guardiola para que el equipo nuevamente funcione. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Manchester City. Esta temporada en la Premier League en 3 partidos ya tiene 2 derrotas. Me parece que el principal problema es a la hora de defender. El Brighton, en cambio, es un equipo que merecía muchísimo más en contra del Everton. Terminó perdiendo el partido 2-0, pero la realidad es que fueron muchísimo mejores al Everton. Pero el Everton fue muy contundente. Jack Grealish tuvo un partido increíble, como se esperaba en el Manchester City que lo tuviera en su momento. Pero hasta el día de hoy me parece que el Brighton, una merecida victoria, sobre todo por los últimos 30 minutos. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Cuál del 11 titular de Guardiola te parece que no debería de ser titular en estos momentos? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.